Olga Tañón, la icónica mujer de fuego, finalmente acaba de admitir algo que durante años fue solo un rumor entre bambalinas, chismes entre fans y un titular camuflado en la prensa sensacionalista. Y no hablamos de música ni de un nuevo lanzamiento, sino de algo mucho más íntimo, mucho más profundo, que podría cambiar por completo la percepción que el público tiene de esta mujer poderosa y controvertida. Durante décadas, Olga nos ha deslumbrado con su voz, su fuerza y su sinceridad mordaz. Pero detrás de la explosiva artista siempre ha habido una mujer llena de secretos, dolores ocultos y una vida marcada por intensos conflictos. Desde los escándalos de su primer matrimonio con el jugador Juan González, pasando por la desesperada lucha por la salud de su hija Gabriela, hasta las polémicas declaraciones contra el machismo en la industria musical y los enfrentamientos con otros artistas y figuras públicas. Ahora, a sus 57 años, con un corazón más libre y una lengua aún más afilada, Olga decidió abrirse. Y lo que reveló, amigos míos, implica traiciones, decepciones, dolores reprimidos durante años y decisiones drásticas que se vio obligada a tomar para proteger a su familia y su cordura. Así que, antes de continuar, si disfrutan de este contenido y quieren acceder a más historias reales, intensas y sorprendentes como esta, suscríbanse al canal ahora y activen la campanita. Esto es esencial para que YouTube entienda que valoran este tipo de contenido y sigan recomendando videos como este. Y, por supuesto, dale a me gusta ahora mismo. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Y si quieres apoyar aún más este canal, envía un agradecimiento especial. Con esto, fortaleces nuestro trabajo y nos permites seguir compartiendo historias impactantes con aún más profundidad. Pero si no puedes, no hay problema. Comenta abajo qué parte de la revelación de Olga Tañón te impactó más. Y presta atención. Mira hasta el final, porque la última revelación de Olga te impactará de una forma que jamás imaginaste. Quédate con nosotros, porque ahora todo comienza. La historia de Olga Tañón comienza en una tierra vibrante, llena de ritmos, colores y sabores que influirían profundamente en su identidad artística. Nacida el 13 de abril de 1967 en Santurce, un barrio popular de San Juan, Puerto Rico, Olga Teresa Tañón Ortiz llegó al mundo como la hija menor de una familia sencilla pero muy unida y trabajadora. Desde pequeña, Olga estuvo rodeada del amor y el esfuerzo constantes de sus padres, José Tañón y Carmen Gloria Ortiz, quienes hicieron todo lo posible por ofrecerles a sus hijos una vida digna, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban a diario. Criada en el barrio Levittown de Tuabaja, creció en un ambiente donde la esperanza siempre convivía con la lucha diaria por la supervivencia. Su casa era modesta pero llena de vida, con hermanos ruidosos, comidas sencillas pero sabrosas y una radio que siempre sonaba emisoras de música popular puertorriqueña. Fue precisamente en este entorno donde Olga desarrolló, desde niña, un profundo amor por la música, la cultura popular, las fiestas callejeras, los ritmos caribeños que resonaban en hogares y mercados locales. Todo esto sirvió de fondo sonoro durante su infancia. Creció escuchando a íconos de la música latina como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rocío Dúrcal y muchos otros que, sin saberlo, moldearon los sueños de una niña que, con el tiempo, dejaría de ser una simple espectadora para convertirse en protagonista. Su madre siempre ha sido la mayor defensora de su talento. Doña Carmen se dio cuenta desde el principio de que Olga tenía algo especial, una voz potente y una sensibilidad musical inusual. Cuando cantaba en fiestas escolares o reuniones familiares, todos se detenían a escucharla, maravillados por la intensidad que ponía en cada nota. Pero ser artista, en aquella época y lugar, no se consideraba una profesión estable, sobre todo para una niña. Había muchos prejuicios, muchas miradas sospechosas, y la propia Olga sintió el peso de tener que demostrar, desde pequeña, que su sueño era legítimo y posible. La escuela fue un espacio donde empezó a destacar, especialmente en actividades artísticas. Participó en obras de teatro, recitales, presentaciones musicales y pronto se hizo conocida como la chica que canta. Tras esta encantadora imagen, también se escondía una joven que enfrentaba una serie de desafíos. La familia atravesaba constantes dificultades económicas. Olga a menudo tenía que renunciar a pequeños lujos que otros niños tenían, como juguetes nuevos o excursiones escolares. En cambio,
ayudaba en casa, cuidaba de sus hermanos y, siempre que podía, se encerraba en su habitación a cantar. Para ella, la música era más que un pasatiempo. Era una forma de evadirse, de canalizar sus emociones, de construir un futuro donde, quién sabe, pudiera cambiar la realidad de su familia. Al crecer, Olga también comenzó a experimentar los conflictos típicos de la adolescencia, pero en su caso, intensificados por su fuerte temperamento y su ambición de ir más allá de los límites que el destino parecía imponerle. No aceptaba la idea de que su vida estuviera condenada a lo mismo. Sabía que algo más grande la esperaba y estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para lograrlo. Durante este periodo, tuvo que lidiar con críticas, comparaciones e incluso bromas sobre su sueño de cantar profesionalmente. Muchos le decían que debería buscar un trabajo serio o dedicarse a una carrera más segura, como la docencia o la enfermería. Pero Olga, tenaz y decidida como siempre, mantuvo su atención en lo que realmente amaba, la música. Fue en esta etapa que empezó a actuar en fiestas locales, concursos de talentos e incluso bares, con el permiso y el apoyo de su familia. Sabía que apenas comenzaba un largo camino, pero no tenía miedo. Al contrario, cada escenario improvisado era una prueba de éxito que ya visualizaba con claridad. Un episodio memorable de aquella época fue cuando, a los 16 años, se inscribió en un programa de televisión local que buscaba nuevos talentos musicales. No ganó el concurso, pero su participación fue tan impresionante que llamó la atención de músicos y productores locales. Ese momento fue decisivo. Se dio cuenta de que su voz no solo era hermosa, sino también lo suficientemente poderosa como para romper barreras. Su gran oportunidad llegó con la invitación a unirse al grupo Las Nenas de Ringo y Josie. Este fue su primer contacto con el mercado musical más estructurado, donde tuvo que aprender en la práctica lo que era la disciplina artística, ensayos intensos, largas giras, desafíos con representantes y las exigencias del público. Aunque el grupo no se convirtió en un fenómeno internacional, para Olga esta etapa fue como un laboratorio donde puso a prueba su fuerza de voluntad, su resistencia emocional y, sobre todo, su capacidad de reinventarse incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Más tarde, al unirse al grupo femenino Chantai, su voz empezó a resonar con fuerza. La canción Aunque tú no quieras no solo explotó en las radios de Puerto Rico, sino que también le dio los primeros atisbos de lo que se convertiría en el estrellato. El público se enamoró de su emotividad, de su veracidad al interpretar las letras y, sobre todo, de esa voz ronca, potente e inconfundible que parecía contar historias de vidas enteras. A pesar del éxito con Chantai, Olga no se conformó con compartir el papel principal. Sentía que su destino era más grande, más audaz. Sabía que tenía algo único que ofrecer como solista y no tardó mucho en tomar la arriesgada decisión de seguir su propio camino. Esta decisión no fue fácil. Separarse de un grupo que le daba estabilidad para actuar por sí misma requirió una valentía y una confianza que quienes la rodeaban a menudo carecían. Muchos intentaron desanimarla, diciendo que el mercado ya estaba saturado, que era buena, pero no lo suficiente como para ser protagonista. Sin embargo, como tantas otras veces en su vida, Olga siguió su intuición. En 1992, lanzó su primer álbum en solitario, titulado Solo. El nombre lo decía todo. Era ella, sola, enfrentándose al mundo musical con coraje y determinación. El álbum era una mezcla de merengue, pop y baladas románticas, y para sorpresa de muchos críticos, fue un éxito de ventas en Puerto Rico y entre los latinos de Estados Unidos. La canción Basta ya se convirtió en un himno entre las mujeres y contribuyó a consolidar a Olga como una artista comprometida con los mensajes de fuerza e independencia femenina. En los años siguientes, llegaron álbumes Mujer de Fuego, 1993 y Siente el Amor, 1994, año que no solo amplió su repertorio musical, sino que también la llevó a escenarios más importantes en países como República Dominicana, México, Venezuela y Estados Unidos. Fue en esa época que nació el apodo que la acompañaría toda su vida, la Mujer de Fuego. Ese título no era solo una estrategia de marketing, sino una descripción precisa de su energía sobre el escenario. Olga transformó cada actuación en un espectáculo explosivo. Su vibrante vestuario, su intensa coreografía y la emotividad de cada letra demostraron que no era una cantante común. No solo cantaba,
sino que vivía cada canción. Un punto de inflexión crucial en su carrera llegó con el lanzamiento del álbum Nuevos Senderos en 1996, donde incursionó en la música regional mexicana, un territorio hasta entonces dominado por artistas locales y donde pocos puertorriqueños habían incursionado con éxito. Contrario a lo esperado, el álbum vendió millones de copias y convirtió a Olga en la primera cantante tropical en ganar el Latin Grammy en la categoría de música regional mexicana. Esta hazaña fue histórica y le abrió las puertas para ser reconocida no solo como intérprete de merengue, sino como una artista versátil, capaz de explorar diferentes estilos con autenticidad. Ganar el Grammy fue más que una estatuilla, fue una respuesta a los prejuicios que aún enfrentaba por ser mujer. Latina, caribeña y atrevida, la prensa comenzó a seguir cada paso de su trayectoria. Sus canciones empezaron a cubrir telenovelas, fiestas, bodas y también momentos de dolor y superación. Olga se convirtió gradualmente en una voz presente en la vida de millones de personas y conocía la responsabilidad que esto conllevaba. En entrevistas, decía que no se sentía solo una artista, sino una mensajera, alguien que, a través de la música, podía provocar la reflexión, animar a las mujeres, exaltar el amor propio y demostrar que era posible superarse sin renunciar a la dignidad. En la década del 2000, su carrera alcanzó un nuevo nivel con el lanzamiento de álbumes como Yo por ti y Sobrevivir, además de colaboraciones con grandes figuras de la música latina, como Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, Cristian Castro y muchos otros. Estas colaboraciones demostraron al público que Olga era respetada por sus compañeros y que su talento no conocía fronteras. Cada canción que lanzaba era recibida con entusiasmo. Sus giras se convirtieron en verdaderos eventos culturales en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Juan. Pero lo más impresionante fue su conexión con el público. Olga tenía una habilidad excepcional para conectar con la gente a través de sus letras, sus historias contadas en el escenario y sus pausas emotivas entre una canción y otra. Aunque algunas estrellas parecían inalcanzables, ella parecía humana, cercana, auténtica. En cada espectáculo, agradecía al público como si fuera la primera vez. Y quizás sea esta gratitud la que ha asegurado su longevidad. Aunque muchos artistas tuvieron breves momentos de fama, Olga se mantuvo relevante durante décadas, adaptándose a los cambios de la industria sin perder su esencia. La vida amorosa y familiar de Olga Tañón es uno de los momentos más sensibles y, a la vez, más reveladores de su historia. Detrás de esta mujer de energía contagiosa, la artista que encendió el escenario con su cautivadora presencia, siempre hubo una mujer que amó profundamente, que soñó con una familia sólida, que se entregó por completo en cada relación y que también sufrió, lloró en silencio y tuvo que reconstruirse tras decepciones que sacudieron sus cimientos más íntimos. La primera relación importante que marcó su vida fue con el beisbolista puertorriqueño Juan González. Se conocieron en la cima de sus carreras, cuando eran íconos en sus respectivas disciplinas y vivían en el centro de la atención mediática. Su unión parecía, para muchos, un cuento de hadas, la estrella de la música y la estrella del deporte, ambas hermosas, talentosas y exitosas. Sin embargo, tras los glamurosos titulares y las sonrientes apariciones públicas, la realidad era muy distinta. El matrimonio estuvo marcado por tensiones, conflictos y agotamiento emocional que se intensificaron con el tiempo. Olga, en varias entrevistas, fue discreta, pero no dejó de revelar que vivió momentos de profunda soledad emocional durante esta etapa. Describió la relación como la unión de dos mundos muy diferentes, carentes de comunicación, respeto mutuo y presencia real. Mientras ella se dedicaba a su carrera, pero intentaba conciliar su vida familiar, él parecía distante, absorto en sus propios desafíos. Esta relación dejó huella en Olga, no solo por su exposición pública, sino porque involucraba sentimientos auténticos que tuvo que ocultar para protegerse. La separación fue dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez, Olga comprendió que el amor no es sinónimo de sacrificio constante. Aprendió a poner límites, a valorar su paz y a ver que merecía algo más que migajas emocionales. Más tarde, encontró un nuevo camino junto a Billy de Nizar, un hombre que se convertiría no solo en su esposo, sino también en su compañero de vida,
Un padre dedicado y un apoyo incondicional en los momentos más delicados de su existencia. Con Billy, Olga vivió lo que muchos consideran su verdadero capítulo familiar. Juntos tuvieron 3 hijos y construyeron una vida de amor, fe y superación. Sin embargo, este nuevo hogar también traería consigo intensos desafíos, especialmente con el nacimiento de Gabriela, la hija de la pareja, quien nació con una rara enfermedad neurológica. El diagnóstico fue un shock para ambos, pero especialmente para Olga, quien vio su vida dar un giro radical. En lugar de rendirse a la desesperación, decidió luchar. Dejó de hacer giras, pospuso proyectos y se dedicó por completo a cuidar de su hija. Para Olga, la maternidad siempre fue un sueño, pero con Gabriela descubrió un amor aún más profundo, espiritual y transformador. Uno de los momentos más impactantes y devastadores de su vida fue el diagnóstico de su hija Gabriela. Poco después de nacer, Olga comenzó a notar diferentes comportamientos en la niña. Aunque los médicos inicialmente dijeron que era normal o simplemente una fase del desarrollo, el corazón de su madre le advirtió que había algo más. La búsqueda de respuestas fue larga, desgarradora y llena de incertidumbre. Tras innumerables pruebas, llegó el veredicto. Gabriela padecía una rara enfermedad neurológica. Esta noticia fue como una bomba en su vida. Olga, quien hasta entonces se encontraba en uno de los momentos más intensos de su carrera, tuvo que pararlo todo. Canceló espectáculos, suspendió compromisos y se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su hija. Ya era conocida por su fuerza en el escenario, pero nadie imaginaba la fuerza que demostraría fuera de él. La rutina de terapias, consultas, exámenes y tratamientos era agotadora. Las noches de insomnio, la constante preocupación por el futuro de su hija y el miedo a perderla afectaron profundamente su salud mental. Olga reveló, años después, que cayó en una depresión severa. Lloraba sola en el baño, se sentía impotente, culpable y con miedo de no ser suficiente. Aún así, se levantaba cada día, preparaba las comidas, asistía a cada sesión terapéutica de Gabriela y hacía todo lo posible por mantener un ambiente equilibrado en casa. Al mismo tiempo, sufría la falta de empatía de muchos. Hubo quienes la juzgaron por alejarse temporalmente de su carrera. Otros la acusaron de victimizarse. Y, por si fuera poco, durante ese mismo periodo comenzaron a surgir rumores desagradables sobre su matrimonio. La presión era inmensa, pero Olga, aunque frágil, nunca permitió que el dolor la destruyera. Encontró refugio en la fe. Empezó a orar más, a acercarse a líderes espirituales, a buscar las respuestas de Dios ante lo que parecía inexplicable. En una emotiva entrevista, dijo que fue a través del dolor que aprendió a orar de verdad, que fue en la desesperación que comprendió lo que es confiar sin ver, continuar sin comprender. Este proceso de reconstrucción fue lento. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo recaídas, hubo días en los que simplemente no podía levantarse de la cama. Pero, poco a poco, recuperó su voz interior, la que siempre la impulsaba. Empezó a componer de nuevo, escribiendo fragmentos de canciones en trozos de papel esparcidos por la casa. Volvió a cantarle a su hija, como terapia, tanto para ella como para la niña. Y así fue como, poco a poco, Olga fue encontrando el camino de regreso a sí misma. Otro periodo de enorme tensión fue cuando tuvo que enfrentarse a los medios tras unas declaraciones en defensa de las mujeres en la industria musical. En una entrevista en vivo, Olga criticó abiertamente el machismo entre bastidores, afirmando que ya se había tratado como un producto y que muchas cantantes eran presionadas para sensualizar su imagen para vender discos. La repercusión fue inmediata. Muchos la aplaudieron, pero otros la criticaron duramente, incluyendo a colegas que se sintieron afectados. Olga, una vez más, pagó un precio por su sinceridad. Perdió contratos, le prohibieron participar en ciertos eventos y algunas discográficas comenzaron a considerarla problemática. Sin embargo, no se rindió. Reafirmó su discurso y dijo que prefería perder espacio a perder su dignidad. Esta firme postura la convirtió en un referente de empoderamiento para muchas mujeres. Aún así, fue una época de mucha presión, de puertas que se cerraban y de dudas sobre mi futuro profesional. Pero Olga, con su fortaleza habitual, resistió. Continuó lanzando música de forma independiente, buscando nuevos formatos, explorando plataformas digitales y, sobre todo, manteniendo su esencia.
También tuvo momentos difíciles relacionados con su salud física. Durante años, debido a la intensa rutina de conciertos, viajes y poco descanso, su cuerpo comenzó a mostrar signos de agotamiento. Enfrentó problemas hormonales, cambios de peso, ataques de ansiedad y episodios de baja inmunidad. Durante mucho tiempo ignoró las señales, priorizando siempre a los demás antes que a ella misma. Hasta que, durante un viaje, se desmayó entre las sillas minutos antes de subir al escenario. La llevaron de urgencia al hospital y los médicos le dieron el visto bueno. Tuvo que dejar de hacerlo. Estaba exhausta. Este episodio fue sin duda una llamada de atención. Entonces, Olga reestructuró por completo su vida. Empezó a comer mejor, redujo drásticamente sus compromisos, priorizó el tiempo con su familia y estableció una rutina de autocuidado que incluía terapias, paseos al aire libre y más momentos de silencio. Finalmente comprendió que no podía cuidar de los demás sin cuidarse a sí misma. Ser fuerte también significa saber cuándo dar un paso atrás, respirar y pedir ayuda. A lo largo de los años, ha acumulado no solo éxitos musicales, sino también declaraciones impactantes que conmovieron al público, inquietaron a sectores de la industria y desafiaron tabúes dentro y fuera del mundo artístico. Olga nunca buscó ser políticamente correcta. Prefería ser honesta, incluso si eso le costaba caro. Una de las primeras declaraciones que generó gran repercusión fue cuando criticó abiertamente el sexismo de la industria musical. En una entrevista a principios de la década del 2000, Olga dejó claro que muchos cantantes latinos eran tratados como objetos y que, tras las cámaras, se les presionaba para que mostraran su cuerpo, usaran ropa más sensual y adoptaran comportamientos hipersexualizados para complacer a representantes y patrocinadores. Afirmó que había rechazado este tipo de sugerencia varias veces y que, por eso, había perdido oportunidades en ciertos festivales y emisoras. El discurso fue impactante. La mayoría de los artistas de la época evitaban tocar este tipo de temas, pero Olga, como siempre, dijo lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decir. Esta postura provocó reacciones inmediatas. Algunos colegas del sector coincidieron con ella en público, pero muchos se distanciaron entre bastidores. Las discográficas empezaron a considerarla difícil y los productores dijeron que era demasiado complicado trabajar con ella. Olga nunca se disculpó. Al contrario, reafirmó en varias entrevistas que no temía perder contratos si eso significaba mantener su dignidad. Dijo que prefería cantar frente a 100 personas y ser respetada como mujer que llenar estadios a costa de su propia identidad. Esta firmeza la convirtió en un referente de fuerza y coraje, especialmente para otros artistas que, poco a poco, también comenzaron a tomar partido. Otro momento polémico ocurrió cuando reveló en televisión nacional que había enfrentado graves crisis de salud mental. Durante un programa de televisión en Puerto Rico, Olga habló, con lágrimas en los ojos, sobre la depresión que experimentó tras el nacimiento de su hija y sobre los episodios de pánico que le impidieron salir de casa. La sinceridad con la que compartió estos momentos de vulnerabilidad sorprendió a muchos, especialmente en una época en la que la salud mental aún era un gran tabú. Muchos se conmovieron, pero otros la criticaron por revelar demasiado de su vida personal. Ella, como siempre, ignoró las dificultades y dejó claro que hablar del dolor es necesario, porque miles de mujeres pasan por la misma situación sin apoyo ni comprensión. Una de las revelaciones más sorprendentes ocurrió durante una entrevista con una revista norteamericana dirigida al público latino, cuando Olga admitió que, por un tiempo, pensó en dejarlo todo. Dijo que hubo un momento, en la cima de su fama, en el que ya no sabía quién era, que podía verla sonriendo en el escenario, pero llorando tras bambalinas. Dijo que estaba cansada de la presión por la perfección, las exigencias estéticas, la soledad de los hoteles, los viajes interminables y la distancia de su familia. Fue una confesión conmovedora, porque venía de una artista que parecía tenerlo todo: fama, dinero, premios y, sin embargo, demostró que detrás de todo se escondía una mujer agotada que solo anhelaba la paz. Pero Olga también aprovechaba sus entrevistas para provocar la reflexión. En una famosa aparición televisiva, la cuestionaron sobre los estándares de belleza impuestos a las mujeres en la industria del entretenimiento. Sin dudarlo, respondió, las arrugas que tengo son marcas de batallas ganadas. No las voy a borrar para parecer una muñeca que nunca vivió.
Esta frase se viralizó y fue noticia en varios medios. Una vez más, confrontó la superficialidad con una verdad cruda y liberadora. Se negó a ser moldeada. Quería ser escuchada, no solo vista. En otra ocasión, cuando le preguntaron sobre religión, Olga también se sorprendió. Abiertamente cristiana, dijo tener una relación muy íntima con Dios, pero que no sigue ciegamente a ningún grupo religioso. Comentó que ya había sido juzgada en las iglesias por su vestimenta, su música y su carrera, y que esto la alejó de las instituciones religiosas, pero no de la fe. Dios me conoce mejor que cualquier pastor y sabe que mi corazón es sincero. Así, declaró, provocando acalorados debates en redes sociales. Otro episodio polémico ocurrió cuando participó en un debate sobre la política migratoria en Estados Unidos. Al ser consultada sobre la situación de los latinos en territorio norteamericano, fue enfática: no somos invasores. Somos trabajadores, somos padres, somos cultura. Este país se nutre de la fuerza de los inmigrantes, y es hora de que nos respeten. La declaración generó un apoyo masivo entre la afición, especialmente entre quienes viven fuera de sus países de origen, pero también provocó ataques xenófobos de grupos conservadores. Olga, sin embargo, no se rindió. Utilizó sus redes para fortalecer su punto de vista, compartió historias de inmigrantes y continuó manifestándose a favor de la dignidad humana. Una de las revelaciones más íntimas ocurrió en una entrevista realizada en el momento más introspectivo de su vida. Olga dijo que pasó muchos años intentando complacer a todos, intentando ser la hija perfecta, la esposa perfecta, la madre ejemplar, la cantante que nunca se equivoca, y que este esfuerzo constante la llevó a enfermarse. Dijo que con el tiempo aprendió que la perfección no existe, que hay belleza en el desorden, en el fracaso, en el nuevo comienzo. Y solo después de aceptar su propia vulnerabilidad, comenzó a vivir de verdad. A sus 57 años, ya no necesita mostrar nada a nadie. Su voz sigue siendo fuerte, el brillo de sus ojos permanece, pero hoy camina con más ligereza, más intuición, más conciencia de quién es y de lo que realmente importa. La mujer de hoy es, sin duda, el reflejo más puro de todas las versiones que una vez fue. La chica soñadora de Beethoven, la joven valiente que dejó un grupo para cantar sola, la madre incansable, la esposa guerrera, la artista enamorada de la verdad. Y, sobre todo, es una mujer que encontró en sí misma la mayor fuente de paz. En los últimos años, Olga ha reducido el ritmo de su trabajo. No porque haya perdido el amor por la música, sino porque empezó a priorizar lo que realmente le da satisfacción: pasar tiempo con su familia, los momentos sencillos y su propia salud emocional. Hoy vive con su esposo e hijos en Orlando, Florida, en una acogedora casa donde el lujo da paso a la funcionalidad y la comodidad emocional. Su día a día se caracteriza por hábitos saludables, una alimentación equilibrada, paseos matutinos, oraciones al amanecer y tardes tranquilas en casa, escuchando música y escribiendo pensamientos que, a veces, se convierten en letras de canciones aún no publicadas. La maternidad sigue siendo el eje central de su vida. Gabriela, su hija, aún necesita cuidados especiales, pero Olga ya no lo ve como una carga, sino como una misión. Ya no carga con la culpa que antes la consumía. Con el paso del tiempo, comprendió que cada día da lo mejor de sí y que la presencia, el amor y la paciencia son los mejores remedios. Gabriela, incluso con sus limitaciones, se convirtió en una fuente inagotable de luz y aprendizaje para la familia. Olga aprendió a comunicarse con su hija con el corazón, con el tacto, con el silencio. Esta conexión especial es algo que ella lleva con orgullo y comparte con otras madres que viven realidades similares. En redes sociales, Olga parece más cerca que nunca de sus fans. Es común verla publicar videos sin maquillaje, descalza, cantando en casa, riéndose de sus propios errores y compartiendo profundas reflexiones sobre la vida, el envejecimiento, el perdón y la fe. Esta transparencia, tan poco común entre las celebridades, es una de las señas de identidad más hermosas de la nueva etapa que vive. Ya no busca la perfección, sino la sinceridad. Y esto es precisamente lo que la mantiene tan querida y admirada, incluso tras décadas de carrera. Sus seguidores sienten que no siguen a una estrella lejana, sino a una amiga, una confidente, una mujer que vive los mismos dolores, dudas y alegrías que tantas otras. Artísticamente,
Olga continúa reinventándose. Sus espectáculos ahora son más puntuales, pero cada actuación está llena de emoción, como si fuera la última. Selecciona los lugares donde canta, prepara los repertorios con mímica y suele incluir mensajes motivadores entre canción y canción. Sabe que su público ha crecido con ella, que muchos la siguen desde los 90 y se emocionan al revivir canciones que marcaron etapas importantes de sus vidas. Olga convierte cada concierto en una especie de abrazo colectivo. Ya no canta solo para ser reconocida, canta porque ama, porque está sana, porque conecta. Entre bastidores, también es activa, participa en la producción de nuevos artistas, en proyectos culturales, apoya iniciativas sociales y sigue siendo una voz activa en causas como la inclusión, la salud mental, los derechos de las mujeres y el empoderamiento materno. También se acercó a los movimientos de fe y espiritualidad, sin vincularse a ninguna iglesia en particular, sino adoptando una actitud de gratitud y conexión con lo divino, que ella misma llama fe sin etiquetas. Para Olga, Dios está en las pequeñas cosas, en la risa de su hija, en el atardecer visto desde el balcón, en el abrazo sincero, en el cariño de un fan desconocido que se acerca emocionado a agradecerle una canción que le cambió la vida.